¿Qué tal? Bienvenido nuevamente. Recordarás que platicábamos en las sesiones anteriores sobre la importancia que tenía el conocer las características de los mercados financieros, así como poder identificar cuáles son los mercados financieros básicos. ¿Con qué finalidad estábamos buscando esta situación? Con la finalidad de que al momento de surgir alguna situación que pudiera ser benéfica para la administración financiera de la empresa, poder tomarlo. Platicábamos aquella vez que los mercados financieros como básicos solamente son tres: el mercado internacional de divisas, el mercado de deuda y capitales y el mercado de derivados. Fuera de esos tres elementos, todos los demás mercados son características. Características desde el punto de vista de las personas que lo conforman, que lo llevan a cabo, o bien características desde el punto de vista del plazo, o características desde el punto de vista del riesgo que se pueda tener en esos diferentes mercados. Incluso llegamos a establecer algunas denominaciones, como los americanos llaman, a cierto comportamiento del mercado. Además de ello, platicábamos sobre cuál era la importancia de uno de los mercados básicos. Y decíamos, si generalmente la pregunta fuese, ¿cuánto cuesta el mundo en términos de dinero? Obviamente que el que nos pudiera dar la mayor respuesta a esta pregunta era identificar la cantidad de capitalización que tenía el mercado internacional de divisas. Es justamente este mercado internacional de divisas donde se tienen operaciones corrientes como operaciones de compra y venta, o bien, hablando en términos de este mercado internacional de divisas, operaciones de importaciones y exportaciones, donde regularmente generamos toda la operación a nivel mundial. En este mercado internacional de divisas, si lo queríamos llegar a analizar, tendríamos que verlo desde su esencia, desde su médula, o bien el principal elemento que tiene este mercado. Y el principal elemento es el tipo de cambio. En esta sesión seguiremos con este análisis del tipo de cambio, además de revisar algunos conceptos clave en cada una de estas situaciones y platicar contextualizando los diferentes conceptos que podamos ver hoy en día y que de alguna otra manera nos quede muy claro. Bien, comencemos entonces. Recordarás esta gráfica. Decíamos, el mercado internacional de divisas tiene que verse desde el punto de vista de su elemento básico. Y su elemento básico es el tipo de cambio. El tipo de cambio lo entendíamos como la equivalencia que tenía la moneda local en relación al dólar. ¿Por qué justamente al dólar americano? Desde aquellas épocas en las cuales se generaba la posguerra, veíamos que el que había quedado como líder en términos económicos, financieros, políticos, había sido Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos establecía el liderazgo en términos comerciales y no era excepción su moneda. En el caso del tipo de cambio, requeríamos de analizarlo por cuatro diferentes cristales o cuatro diferentes formas a través de las cuales poder analizar este tipo de cambio. Por sus formas, decíamos que por sus formas o son americanas o son europeas, repitiendo el concepto muy importante para que nos clarifique muchas operaciones de las cuales ya hiciste tú. La forma europea es una determinada cantidad de dólares para adquirir una unidad de divisa, mientras que la forma americana es una determinada cantidad de moneda local para adquirir una unidad de dólares. Pareciera lo mismo, sin embargo, te diste cuenta que en todos los países las diferentes monedas cotizan en términos americanos. Sin embargo, un solo país cotiza en términos europeos y es justamente Estados Unidos. Todas las operaciones tienen que ver con esta forma de cotización. En tu actividad de aprendizaje, generaste todo un cuadro donde revisaste cerca de 30 o 35 diferentes divisas, a través de las cuales ibas sacando los valores que tenía de forma europea y de forma americana. Pero no solamente nos quedamos con esa situación, sino que además empezaste a generar tipos de cambio cruzados. Es decir, por ejemplo, saber cuánto cuesta un yuan chino en pesos mexicanos o saber cuántos yuanes chinos tendríamos que invertir para adquirir un peso mexicano. Ese cuadro nos sirvió como base no solamente para identificar las formas a través de las cuales nosotros íbamos a empezar a generar esas cotizaciones, sino además poder llegar a establecer una comparación rápida de qué valor tienen las demás divisas en relación a la moneda local, en este caso el peso mexicano. Bien, en ese cuadro principalmente viste tres divisas hasta este momento más caras que el dólar.
recordando un poco el cuadro. Observaste el euro, observaste el dinar jordano y observaste la libra esterlina. En estos tres casos son casos muy diferentes unos con otros de por qué su cotización es más alta que los mismos dólares. Si quisiéramos identificar el caso de la libra esterlina, es una moneda que hasta este momento sigue siendo una monarquía. El país se establece como una concesión básica por parte de los americanos como su aliado en todas las guerras y en términos económicos a los ingleses. Por lo tanto, diríamos que en términos comerciales no ha ganado esa fortaleza la libra esterlina en relación al dólar, sino más bien lo ha ganado desde el punto de vista político y desde el punto de vista de las alianzas bélicas que han generado tanto los americanos como los mismos ingleses. En el caso del dinar jordano, podríamos establecer que si tú ubicas a esa región en el Medio Oriente, pues prácticamente los demás países o las comunidades que tiene a su alrededor son comunidades enemistadas, y no solamente enemistadas, sino incluso en guerra actualmente con Estados Unidos. Por lo tanto, una de las principales barreras que tiene, perdón por la expresión, esta sucursal de Estados Unidos en Medio Oriente es justamente tener una barrera económica de esa magnitud. Si de por sí, en términos de el nivel de vida que se puede generar en esas zonas de Medio Oriente podría ser para la gran generalidad de la sociedad un nivel de vida bajo, pues con esta situación de una barrera económica o financiera tan alta, lo es aún más. Por lo tanto, podríamos decir que también es por consideraciones de concesión que el dinar jordano se encuentra en este momento como una divisa mucho más cara que el mismo dólar. Sin embargo, la tercera divisa más cara que el dólar, esta sí ha generado una ganancia en función de sus propias estructuras, en función de su propia economía. Y estoy hablando de la Unión Europea. El euro hoy en día se genera por arriba del dólar. Recordemos aquel momento en el que se lanza esta moneda única y donde estaba alrededor de 80 centavos de dólar por cada euro. Al paso de los años, que no han sido muchos, se ha visto una importante ganancia entre el euro en relación al dólar. No solamente lo igualó 1-1, sino que en este momento sobrepasa el valor que tiene el euro en relación al dólar. ¿Por qué situaciones pudo haberse provocado esta cotización o esta diferencia entre los precios? Seguramente, si recuerdas, muchos productos europeos de imagen o de mercado mundial. Por lo tanto, podríamos decir que de las tres divisas más caras del mundo, la única que ha ganado su sitio a costa de una captación de mercado mucho más importante que las otras ha sido justamente el euro. Sin lugar a dudas, han existido movimientos sociales y choques frontales en algunas ciudades de Europa, sobre todo Francia. Sin embargo, hasta este momento sigue teniendo una gran importancia la moneda europea en relación a todas las divisas a nivel mundial. Para eso nos podría servir el conocer sus formas. Sin embargo, revisemos por qué es importante conocer sus regímenes. Bien, en el caso de los regímenes cambiarios, actualmente solamente se distinguen dos principales regímenes cambiarios. Un régimen cambiario fijo y un régimen cambiario variable o flotante. Sin embargo, el hecho de que el día de hoy solamente estemos distinguiendo dos tipos de regímenes no quiere decir que en el pasado no hubiera una cantidad mayor de regímenes, incluso en el caso de México. En el caso de México había regímenes semivariables o semifijos, es decir, se establecía un sistema de bandas de flotación. Se determinaba o se decretaba que el piso mínimo que podía tener la cotización del dólar en México era un específico precio.
y que sin embargo el techo podría empezar a subir cada uno de los días que transcurriera, cada uno de los días que transcurriera en nuestro país. Por lo tanto, me establecía una situación de crecimiento en los valores techo o en los valores de resistencia del tipo de cambio, pero siempre me generaba una misma base en los valores de piso o de soporte. En esta situación estamos hablando de sistemas semivariables o semifijos. Incluso hubo por ahí algunos patrones como el oro, como el petróleo, algunos valores que se estiman tratar de poner en el caso de México como el patrón plata, etcétera. Pero a pesar de todas esas ideas a través de las cuales poder llegar jurídicamente hablando a establecer la paridad de una moneda con otra, hoy en día solamente se conocen estas dos maneras. Es importante visualizar algunas características que tienen tanto un régimen variable fijo como un régimen variable flotante. Por ejemplo, en el régimen variable fijo, alguien decreta la cotización que tiene mi moneda local en relación a las divisas, y ese alguien es el gobierno. En un régimen variable fijo, el que determina la paridad de la moneda local en relación a la divisa es el gobierno. Caso muy diferente en el supuesto del régimen variable. ¿Por qué? Porque este régimen cambiario variable no lo establece el gobierno. Incluso es prohibitivo que prácticamente el gobierno pudiera establecer alguna situación a través de la cual decretar un determinado valor de la divisa. Si no lo decreta el gobierno, entonces ¿quién lo decreta? El mercado. El mercado, recordarás que platicábamos alguna sesión donde si yo considero al mercado, estoy hablando de dos fuerzas, una fuerza de oferta y otra fuerza de demanda. En la medida en que cada una de ellas jalen con toda su fuerza y que el demandante trate de jalar a niveles lo más bajo del precio para poder adquirir ese producto y que el oferente va a tratar de jalar para llevar a los mayores niveles de precio ese activo, pues en ese péndulo se quedará establecido el precio en el que hoy se puede vender ese activo. Pero en este caso estamos hablando que el régimen cambiario flotante lo establece justamente el mercado. Por lo tanto, si hablamos que de estas dos fuerzas, oferta y demanda, existe una mayor participación por parte de la oferta, entonces, ¿qué le pasaría al tipo de cambio? Efectivamente, si existe una mayor oferta de dólares en mi país, va a provocar que el dólar se sature. Y si sucede este fenómeno económico, justamente el precio tenderá a disminuir. En cambio, si la fuerza de la demanda estuviera por arriba de la oferta, provocaría el fenómeno económico que tú conoces como escasez. Y si sucede una escasez, entonces no importa cuál sea el precio que yo tenga que pagar por ese dólar, pero seguramente el comportamiento que tendrá ese activo será de un mercado al alza. Dependiendo de esta situación, yo puedo observar que el gobierno, en un régimen cambiario fijo, determina esta paridad en función de un análisis de las macrovariables. ¿A qué le denominamos macrovariables? Inflación, balanza de pagos, dentro de la balanza de pagos una balanza comercial, importaciones y exportaciones, producto nacional, por ahí hablaríamos de una tasa de interés, también estaríamos hablando de un determinado nivel de riesgo que tiene la deuda nacional, etcétera. Es decir, el gobierno analizaría todas esas variables y una vez que ya revisó hacia pasado cómo se ha comportado la moneda, pues él decretará o determinará un precio de la moneda en relación al dólar. Generalmente, este decreto es una devaluación o bien es una
revaluación. En el caso de nosotros mexicanos, hemos vivido una cantidad importante de devaluaciones al paso de la historia. Por ahí recordamos algunos mensajes donde el peso se iba a cuidar como si fuera un perro. Y en esta situación vemos que los grandes saltos que se dio en términos de devaluaciones fueron impactantes. Yo mencionaba en alguna ocasión, prácticamente el empresario o aquella persona que poseía capitales importantes en aquel México antiguo, pues temblaba ese día 1 de septiembre porque probablemente el gobierno federal decretaba una nueva devaluación. Y en este sentido, ¿qué provocaba? Que todas las propiedades que pudieras registrar en esos activos pudieran verse disminuidas importantemente. En el caso de otros países, seguramente China en los últimos años, uno de los movimientos que ha generado ha sido revaluaciones. Estas revaluaciones ocasionadas o generadas por una mucho mayor presión por parte de sus socios comerciales y sobre todo por parte del líder económico denominado Estados Unidos. Estados Unidos ha insistido fuertemente con China en el sentido de que pueda este país revaluar su moneda. Pero analicemos estos casos, es decir, veamos el caso de México. Yo platicaba algunas situaciones históricas en nuestro país. Sin embargo, también recordarás que a una devaluación que le continuó otra devaluación y otra devaluación y otra devaluación. Prácticamente en un régimen cambiario fijo, cuando se toma una de estas dos rutas, no hay marcha atrás, a menos de que pudieran existir otro tipo de negociaciones o modificaciones importantes. En esta situación, estamos observando que a una devaluación como es a toro pasado, perdón por la expresión, yo voy a analizar estas macrovariables y voy a establecer un nuevo precio de la moneda. ¿Qué va a suceder en este momento? Este artículo que yo produzco, pues si yo devalúo en este momento, seguirá costando los mismos pesos, 10 pesos. Sin embargo, en términos de divisa, en términos de dólares, ahora tendré que invertir una cantidad menor de dólares por adquirir este producto mexicano. Quiere decir que lo que está ocasionando el gobierno federal en el caso de un régimen fijo es poder generar una ganancia de competitividad a través de este precio que tenía la moneda. El gobierno disminuía el valor de la moneda o bien incrementaba el valor de la divisa y provocaba con ello que en este movimiento existiera una mayor ganancia de competitividad en el corto plazo por parte de los productos o las empresas nacionales. Pero nuevamente, esto iba a ser en el corto plazo. Al mediano plazo, al siguiente análisis macroeconómico que generaba otra vez el gobierno federal, provocaba nuevamente que se estableciera una nueva devaluación y otra, y otra, y otra. Seguramente en ese cuadro que mencionábamos desde el inicio, te diste cuenta que existen monedas como la colombiana que cuesta alrededor de 2.300 pesos colombianos por dólar. Alguno diría, wow, están fregados. Sin embargo, yo mencionaría, ¿realmente es mayor su valor cuando ellos no le han quitado 3 ceros a la moneda? En esta situación vemos que las devaluaciones son de características nocivas para la economía. Vamos a ver qué características tienen estos regímenes cambiarios flotantes y que obviamente es el que más nos preocupa en este momento. Te solicito que acudas a estas actividades de aprendizaje para que podamos dejar perfectamente fortalecidos los términos de regímenes cambiarios y sobre todo esta parte de régimen cambiario fijo. En un momento más, regresamos contigo.
Espero que te haya ido muy bien en las actividades de aprendizaje que acabas de realizar. Nuevamente, como siempre, hacemos el recordatorio que nuestro equipo de asesores especializados están a tu servicio en relación a cualquier duda que pudieras tener con estos temas. Y que obviamente lo más importante es que concepto tras concepto quede perfectamente fortalecido esa idea o esos ejercicios que acabas de ver en tus actividades de aprendizaje. Bien, haciendo un recuerdo sobre lo que realizaste hace un momento, mencionábamos que los regímenes cambiarios pueden ser fijos o variables, que en el caso de los regímenes fijos, el que establece la decisión de la paridad cambiaria es el gobierno. El gobierno, a través de un análisis de las macrovariables, determina si devalúa o revalúa. En el caso de nuestro país, vemos una historia muy fatídica en cuanto a una constancia o en cuanto a una permanente devaluación en años anteriores. Sin embargo, no es sino hasta 1994 cuando el régimen cambiario pasa de un régimen de bandas flotantes a un régimen a un régimen variable o flotante. ¿Qué importancia tiene este régimen variable o flotante en el caso de las determinaciones de tus decisiones financieras? Muchísimas, diría yo. Como desventajas, empecemos a hablar negativamente, como desventajas tienes que, si el día de hoy, en el momento en el que vas a pagar tu materia prima de importación, en el momento en que vas a empezar a pagar tus servicios, en el momento en que requieres de ciertos dólares, ahí estarás provocando la posibilidad de generar una mayor cantidad de pesos por adquirir esa cantidad de artículos que estás comprando en este momento. Por lo tanto, quiere decir que el régimen cambiario flotante puede ocasionar ciertas cantidades de inflación. Es decir, estos costos que yo adquirí a la hora de pagar esos artículos extranjeros, yo tendré que repercutírselos de alguna manera al cliente final. Y en este sentido, ¿de qué otra manera se lo puede repercutir si no es con un incremento al precio, sostenidamente? Pero también es cierto que no todo es desventaja. También hay grandes cantidades de ventajas o de beneficios en un régimen cambiario de tipo flotante. Por ejemplo, recordarás que uno de los principales problemas hacia las crisis financieras en nuestro país fue a consecuencia de esos grandes capitales golondrinos. Aquellos capitales que veían un porcentaje de oportunidad en nuestro mercado, llegaban y depositaban y después se iban con un precio mucho más devaluado y esto les generaba una utilidad de inmediato. Con estas características del régimen flotante, hoy como inversionista extranjero, si yo deseo generar una inversión, deberé de analizar perfectamente si está apreciado o depreciado. Por lo tanto, puede ser que todos estos capitales golondrinos, fugaces o temporales puedan estar sumamente desmotivados para ingresar a nuestro país, dado que el día de hoy pueden comprarlo a tanto, pero mañana probablemente salgan a 2 veces su valor. Es un ejemplo. En esta situación estamos mencionando que un régimen cambiario flotante también tiene sus grandes beneficios. Sin embargo, volvamos a este caso. En el caso del régimen variable, obviamente que el mercado establece la paridad cambiaria. Decíamos que mientras más fuerte fuera una de estos dos participantes del mercado, denominados oferentes y demandantes, cualquiera de ellos, el que jalara más fuerte, iba a tener un beneficio sobre el precio. Obviamente que si el oferente empieza a generar mucho más fuerza, entonces provocará una disminución al tipo de cambio. Sin embargo, si el demandante empieza a generar una mucho mayor necesidad del artículo, empezaremos a observar un precio cada vez más incrementado del dólar y esto se provocará en una depreciación del tipo de cambio. Sin embargo, analicemos el diario, analicemos el teléfono, preguntémosle a nuestro banquero y digámosle a cuánto está o preguntémosle a cómo está el tipo de cambio el día de hoy. Probablemente se tarde un poco. ¿Y por qué probablemente se tarde un poco? Porque requerirá de avisarle a otras personas para saber en ese momento en cuánto justamente se está cotizando el tipo de cambio. Suponemos una cotización de 11 pesos por cada dólar. Si observáramos una cotización de 11 pesos por cada dólar hoy, lunes, ejemplo, y mañana martes quisiera yo conocer el tipo de cambio, puede ser que el tipo de cambio sea 10.90 o puede ser que sea 11.10.
Con esto que quiero hacer énfasis, que en un régimen cambiario variable o flotante, las apreciaciones y las depreciaciones son situaciones de todos los días. Habrá momentos a través de los cuales el tipo de cambio empiece a depreciarse fuertemente y habrá momentos a través de los cuales el tipo de cambio pueda apreciarse fuertemente. Sin embargo, en este caso, habrá que observar cuáles son los factores que impactan a este movimiento del tipo de cambio. Podríamos listar algunos. Factores que impactan el tipo de cambio. Uno de ellos podría ser el Producto Nacional. Hablando de Producto Nacional, sabemos que tenemos generalmente tres diferentes productos. Uno que es el Producto Interno Bruto, otro que es el Producto Nacional Bruto y uno más que es el Producto Nacional Neto. En estas diferentes medidas de producto estamos observando la riqueza que tiene nuestro país, es decir, toda aquella cantidad de productos que puede llegar a manufacturar en una fecha específica se registra directamente sobre este Producto Nacional. Habrá diferentes sectores, sectores de servicios, sectores de manufactura como por ejemplo sectores que pertenecen al gobierno federal como el petróleo, sectores de manufactura como pudieran ser textiles, pieles, etcétera. Es decir, todas aquellas empresas que están dentro de las fronteras, sin importar si son mexicanas o extranjeras, estarán registradas en ese Producto Interno Bruto. Cuando hablamos de un Producto Nacional Bruto, y no estoy hablando de una selección nacional, pero tiene mucho caso de ello, es decir, todos aquellos productos nacionales o empresas nacionales, sin importar si están dentro de las fronteras o fuera de ellas, generalmente llegan a conformar el Producto Nacional Bruto. Por lo tanto, haríamos una reflexión en este sentido. Países como Estados Unidos, ¿qué podrían tener en una cantidad mayor? ¿Su Producto Interno Bruto, todo lo que está dentro de Estados Unidos, o su Producto Nacional Bruto? No importa que estén en otros países, siempre y cuando sean americanas. Efectivamente. Los países desarrollados generalmente presentan un Producto Nacional Bruto mayor al Producto Interno Bruto, muy diferente a lo que pudieran llegar a presentar los países en vías de desarrollo. Estos países en vías de desarrollo generalmente tienen un Producto Interno Bruto mucho mayor a ese Producto Nacional Bruto. El 99% de las empresas en México son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, quiere decir que su PIB es mucho más representativo en nuestro país. El Producto Nacional Neto está considerando al Producto Nacional Bruto, pero con un porcentaje de depreciación. Cualquiera que sea la medición de Producto Nacional, estaremos observando que a medida de que este Producto Nacional crezca, si crece el Producto Nacional, estoy pensando en una empresa mexicana que pudiera empezar a generar una mayor venta y que si vende más, no solamente les está vendiendo a los nacionales, sino que podría estarle vendiendo a todo el mundo. Y si le vende a todo el mundo, le estará vendiendo en su respectiva moneda. Por lo tanto, quiere decir que estos productos como el tequila o estos productos como la piel o muchos productos de manufactura de artesanía, etcétera, se están vendiendo en los mercados internacionales en dólares. Esta empresa está trayendo esos dólares a nuestro país. Si trae los dólares a nuestro país, ¿qué está provocando con ese dólar nuevo que está trayendo al mercado? Una saturación. Y si existe una saturación del dólar, entonces el tipo de cambio se apreciaría. Es decir, el dólar bajaría su valor, el peso ganaría en relación a ese dólar. Si hoy cuesta 11 pesos y dan la información de que el Producto Nacional de nuestro país está en incremento, y no solamente en un incremento
esperado, sino mucho mayor al que se tenía contemplado, seguramente estaremos observando en el mercado de divisas, en el mercado de cambios mexicanos, que ahora el dólar, es un ejemplo, se está cotizando a 10.90 y proviene de 11 pesos. ¿Qué existió ahí? Una apreciación en el tipo de cambio. En este sentido, vemos que si el Producto Nacional sube, pues el tipo de cambio puede bajar. ¿Qué sucede si el Producto Nacional disminuye? Ahora las mismas empresas que conforman ese Producto Nacional no solamente están creciendo, sino que además de ello están generando una posible pérdida. Si están generando una posible pérdida, lo que provocaría en ese momento es pues que esos productos que están vendiendo en el extranjero pues son cada vez menores. Pero además de ello, para producir esos productos requerirán de la contratación de nuevos insumos de importación. Si yo necesito estos insumos de importación, necesito pagar dólares. Y si pago los dólares, estaré provocando una escasez en el mercado. Esta escasez en el mercado se va a traducir en un incremento en el precio de ese activo denominado dólar. Si ayer costaba 11, si hoy se da a conocer que el Producto Nacional ha disminuido, seguramente mañana costará 11.10. ¿Te das cuenta cómo en un régimen flotante o variable existen apreciaciones y depreciaciones? Muy diferente que en el caso del régimen fijo, donde si tú tomabas una ruta, seguramente el siguiente paso que dieras sería en la misma dirección. Devaluación tras devaluación tras devaluación, o bien revaluación tras revaluación, etc. Este es uno de los factores que pueden llegar a impactar al tipo de cambio, pero este factor llega a provocar el comportamiento de la oferta y demanda. Entonces, tendríamos que debatir realmente, ¿este es el factor que impacta el tipo de cambio o la conformación de la oferta-demanda? Yo diría la segunda. Es decir, lo más importante es ver cómo se pueden llegar a comportar tanto los oferentes como los demandantes en este mercado. Y que dependiendo de ese comportamiento, pues obviamente el precio tendrá un impacto. Esta podría ser la causa, el origen. Sin embargo, lo más importante es identificar cómo están estos comportamientos de oferta y demanda. Este es uno de los factores, sin embargo, podremos listar otros más. Por ejemplo, en el caso de la tasa de interés. En el caso de la tasa de interés, recordemos que alguna vez platicábamos que la tasa de interés se entiende como el costo que tiene el dinero o bien el rendimiento que tiene el dinero a través del tiempo, el costo para el deudor o el rendimiento para el inversionista. La tasa de interés es un factor importantísimo que va a impactar directamente al tipo de cambio. En la medida en que se ofrezca más en este mercado una amplia tasa de interés, va a provocar que ese inversionista extranjero esté más atraído por ese mercado y que pueda empezar a generar sus recursos en este país a manera de poder generar u obtener ese premio adicional. Si la tasa de interés llega a incrementarse con medición, entonces podríamos provocar una saturación de dólares y a la hora de existir una saturación de dólares habría una apreciación en el tipo de cambio. Si la tasa de interés empieza a disminuir en comparación de otros mercados, muy probablemente este mercado ya no sea tan favorecido por parte de los empresarios extranjeros. Es decir, estén viendo hacia otras posibilidades mayormente rentables que existirían en el mundo. Vamos a suponer que en este momento la tasa de interés en México y en Estados Unidos es la misma. En México CETES, en Estados Unidos los Treasury Bills. Si en este momento los dos tienen el mismo porcentaje, cualquier número, 5%, pues obviamente que yo como inversionista extranjero me voy a poner a analizar si estaré yo dispuesto a dejar mi recurso en euros, en yenes, en yuanes, en lo que tú desees, mis recursos en este mercado mexicano cuando tengo la posibilidad de acudir al mercado más grande del mundo y que probablemente los problemas que existan en ese mercado más grande del mundo no sean con las situaciones
tan traumáticas como las han existido en México. Es decir, existe más riesgo en México. Y por el hecho de existir más riesgo en México, la tasa de interés nunca va a poder ser igual, cuando menos en este corto plazo, a la que tienen nuestros socios americanos. Por lo tanto, el accionista efectivamente estará invirtiendo su dinero a 5% porque no hay otra tasa en el mundo. Sin embargo, seguramente no sería en pesos mexicanos, muy probablemente sería en dólares. En esta situación, si la tasa de interés disminuye con medida, yo estoy observando que el inversionista podría ver atractivos a otros mercados emergentes. Y si conoce que existe la posibilidad de invertir su recurso en otros países mucho menos riesgosos que en este, por mencionar algún calificativo, pues lo que va a provocar es que esta tasa de interés hacia la baja provoque una depreciación en el tipo de cambio. Entonces mañana la pregunta no sería, oye, ¿crees que esté a 10.90, a 11? No, es seguro, estará a 11, pero a niveles de 11 hacia arriba, ¿cuánto? Otro de los factores que pueden llegar a impactar este tipo de cambio pero esta situación mueve a escaladas impresionantes los mercados financieros hoy en día. Y en el caso del mercado internacional de divisas, el efecto psicológico sigue siendo un efecto impactante en cuanto a la variable precio que tiene mi peso en relación al dólar. Yo pondré un ejemplo. Tengo a Gerardo 1, 2 y 3. Si Gerardo 1 sale corriendo, pues diríamos, está loco. Pero si Gerardo 1, 2 y 3 sale corriendo, Gerardo cuarto también. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero seguramente el efecto psicológico del por qué ellos están saliendo tan abruptamente del mercado o de este espacio me haga copiar ese tipo de movimientos, aunque yo no sepa la causa real de por la cual se están moviendo. Mencionábamos, hoy los mercados que lleguen a comportarse con esas características entre oferta y demanda y que como péndulo terminen en ese precio justo, es una situación utópica. Existen grandes capitales que provocarían que ese pequeño copo de nieve que cae en la montaña, sin ser muy metafórico, se pudiera llegar a convertir en una gran avalancha de no detenerse. Por lo tanto, un efecto psicológico puede provocar una depreciación o una apreciación abrupta en términos de tipos de cambio. Otro elemento más, y yo mencionaría que es el último, en este otro elemento hablamos de los factores inflacionarios. Crecimiento y sostenido de los precios sobre una canasta básica en un periodo de tiempo determinado. Así lo definen los economistas la inflación. Por lo tanto, estamos estableciendo ahí que cada vez que el precio de los artículos se empiece a incrementar en un periodo de tiempo perfectamente establecido, habrá una característica inflacionaria que pudiera ser de inflación moderada hasta una inflación galopante. Cualquier similitud con casos que ha vivido nuestro país en el pasado ha sido un gran acierto. Es decir, México sí ha llegado a tener esta inflación galopante, una inflación medida y hasta este momento una inflación moderada. Sin embargo, es de suma importancia llegar a identificar que este fenómeno llegue a impactar de una manera importante al tipo de cambio. Quiere decir que estamos observando que a una mayor inflación, mayor pérdida de poder adquisitivo y por lo tanto menor confianza en la economía, es decir, depreciación. A una menor cantidad de inflación, mayor fortaleza en la economía, mayor confianza en ella, mayor crecimiento al Producto Interno Bruto, mayor estabilidad en los mercados y esto puede provocar apreciación. El año 2005 en México, llegamos a tener un tipo de cambio alrededor del 10.52. Esta no es la noticia. La noticia es que viene de estándares de 11.50 y que en este momento, justo un año postelectoral en nuestro país, hoy en día, pues esta cotización se ve sumamente fortalecida gracias a este fenómeno inflacionario. Por lo tanto, este es un fenómeno o es un factor que impacta de una manera importantísima a estos porcentajes de apreciación de la moneda. Bien, haciendo una leve reflexión sobre los conceptos que hemos visto.
Si yo fuera el locutor del noticiario financiero y dijera, el día de hoy existió una devaluación en México, imposible calificarlo de esa manera. Hubo una depreciación acelerada, hubo una depreciación abrupta o hubo alguna situación que provocó una devaluación. Sí, cuando la pérdida es muy importante, por arriba del 5%, en una sola jornada financiera, sí se pudiera llegar a considerar como una devaluación en un régimen flotante. Pero a menos de esa situación, entonces todos los regímenes flotantes tienen depreciaciones y apreciaciones y todos los regímenes fijos tienen devaluaciones y revaluaciones. Bien, te invito nuevamente a que vayamos a esas actividades de aprendizaje para que podamos poner en práctica estos conceptos de regímenes cambiarios, tanto fijos como variables. En un momento trataremos de culminar este segundo icono de las cotizaciones. Regreso. ¿Qué tal? Espero que te haya ido muy bien en esas actividades de aprendizaje. Realmente muchas cosas me satisfacen, como estar viendo tu resultado y como estar viendo tu crecimiento. Felicidades. Bien, vayamos a esos dos últimos iconos para concluir esta parte del análisis hacia el principal elemento del mercado internacional de divisas. Ya platicamos mucho de las formas, platicamos mucho de los regímenes, pero ahora nos corresponde estudiar un poco esa parte de sus cotizaciones. El tipo de cambio pudiera llegar a analizarse desde el punto de vista de sus cotizaciones cuando nosotros hablemos de una cotización interbancaria o una cotización libre. Obviamente que en la primera cotización estamos mencionando pues la importancia que puede llegar a tener los bancos en esta gran operación al mayoreo. Efectivamente, la cotización interbancaria también es conocida como una cotización al mayoreo. Mientras que una cotización firme, entonces, está utilizando una cantidad de productos o de insumos al menudeo. Pero sin duda alguna la principal diferencia que existe tanto en la cotización interbancaria como en la cotización libre son sus diferentes spreads. Un spread, identifiquémoslo como la diferencia que existe entre una cotización de venta menos el tipo de cambio de compra. Siempre trataré de generar un spread positivo, es decir, el tipo de cambio de venta es mayor a ese tipo de cambio de compra. En esta situación yo observo que el spread de venta o el spread que estoy generando en función de estas dos mediciones, tanto tipo de cambio de compra como tipo de cambio de venta, me darían la diferencia más clara que existe entre un mercado interbancario y un mercado libre.
el spread en una cotización interbancaria tiene un spread reducido. Mientras que en una cotización libre tiene un spread amplio. Ejemplo, 11.10 compra al 11.15 venta. Amplio, 10.50 compra al 11.50 venta. El spread en el mercado libre es muy amplio. La diferencia que existe entre el tipo de cambio de venta contra el tipo de cambio de compra, en la cotización libre, en este ejemplo, estamos generando cerca de $1 de diferencia. Mientras que en la cotización interbancaria, pues generamos apenas 0.05 pesos de diferencia. Obviamente que esto tiene que ver en el sentido de los montos que se están generando tanto en el mercado interbancario como en el mercado libre. Pero más que los montos, sí podríamos llegar a establecer una cantidad determinada que distingue al mayoreo del menudeo. Si yo llegara a una tienda y adquiriera un artículo al mayoreo, ellos me dirían por docena. Bien, en este caso no podría pedir $12, sino más bien serían a partir de los $10,000 o su equivalente en la divisa, yo estaría hablando que de $10,000 hacia arriba, yo pertenecería a una cotización interbancaria. De $10,000 hacia abajo, yo pertenecería a una cotización libre. Además de ello, estamos observando que estas medidas en cuanto a la cantidad para llegar a establecer un mercado interbancario y un mercado libre, tienen mucho que ver con estas condicionantes de la ley del lavado de dinero. Es importante que todos los recursos que están en este sistema financiero tengan o sean susceptibles de poder reflejar cierta licitud o que son lícitos estos fondos. Situaciones como el narcotráfico, como el robo, como el secuestro, como la piratería, pueden llegar a ser situaciones que están dentro de la informalidad. Y si están dentro de la informalidad, empezaría a provocar ciertas situaciones de poder lavar esos recursos para ingresarlos a ese sistema financiero. Por lo tanto, en esta cantidad, en esas formas de cotizaciones, en términos legales hay mucha esencia por las cuales se premia a aquella persona transparente en sus obligaciones, a aquella persona transparente en sus operaciones y lo que está presentando en cada una de ellas es información. Mientras que en la cotización libre no solamente se castiga a ese tipo de actividades, sino que además son situaciones que si el día de hoy traigo yo $10, va a ser muy difícil realmente que yo llegue a una cotización de 11.10. Tendré que acudir al banco de la esquina y probablemente en ese banco de la esquina me puedan generar 10.50. En este sentido, estamos hablando que esa cotización, tanto interbancaria como libre, hace referencia a que dentro de tu empresa tendrás que estar buscando siempre las cotizaciones interbancarias porque sabes que los spreads que se están generando en ese mercado son reducidos y al final son benéficos para ti. En esta cantidad de ese spread reducido, yo realmente estaría buscando la maximización de mis recursos financieros, dado que en este momento yo puedo decidir si se lo compro a aquel o a este. ¿De qué dependerá? De que el precio pueda ser mucho más accesible para mí. Por lo tanto, aquí yo estoy mencionando que en función de las cotizaciones es importante situar o empezar a fundamentar una muy adecuada administración financiera dentro de la empresa. Bien, por sus cotizaciones sería el tercer icono. Concluyamos al cuarto icono. El tipo de cambio tengo que observarlo desde el punto de vista de sus productos. Yo te pido de favor que me des la oportunidad de mencionar productos, aunque yo sé que esta medida es una medida intangible, o sea, un tipo de cambio no se puede tocar ni ver. Sin embargo, al final, a través de este tipo de cambios, sí puedo adquirir o puedo generar vehicularmente toda una situación de bienes y servicios que puedo adquirir para beneficio de mi propia empresa. Pero permitamos que en este momento poder llamar productos a cierto tipo de cotizaciones diferentes en las que se dan en ese tipo de cambio. Bien, como productos podemos llegar a tener
tres diferentes productos en el mercado spot. ¿Recuerdas que mencionábamos? Mercado spot, todo lo que se dé hoy, mañana y hasta las próximas 48 horas. Dentro de ese lapso de tiempo, todo estará generado dentro del spot y por lo tanto estaremos hablando de que en ese periodo de tiempo específico tienes cierto tipo de productos. Uno de los básicos, transferencias. Documentos. Y billetes. Obviamente que yo estoy hablando de los productos que se están generando dentro del mercado spot, sin embargo podríamos llegar a tener una cantidad mayor de productos, es decir, una cantidad mayor de situaciones a través de las cuales yo pueda adquirir dólares. Puedo adquirir dólares en el mercado a plazo, puedo adquirir dólares en el mercado futuro y en este sentido me daría una mayor gama de productos a los cuales poder accesar en este mercado de cambios. Sin embargo, dentro del mercado spot son precisamente estos tres los que se están comercializando diariamente. Permíteme poner algunas cotizaciones de estos tres diferentes productos. Suponiendo que el tipo de cambio pesos, dólares, fuera 11 a 11.05, 10.90 al 10.85, 10.80 al 11.20. Estas cotizaciones hipotéticamente se están generando el mismo día. En este momento estás levantando la bocina y te estás haciendo contacto, comunicación con tu banquero. Y tu banquero te está diciendo, bueno, en el producto de transferencia tienes una cotización de 11 a 11.05, compro a 11, vendo a 11.05. En el producto de documentos tienes una cotización de 10.90 a 10.85 y en los billetes tienes 10.80 a 11.20. ¿Por qué esta diferenciación en cuanto a las cotizaciones? Bueno, porque los productos tienden a ser diferentes. Cuando hablamos de una transferencia, estamos hablando de un movimiento electrónico donde esa generación o esa operación electrónica está ocasionando un cargo y un abono simultáneo, una disminución a mi cuenta de pesos en México y probablemente un aumento a mi cuenta de dólares en Estados Unidos. O bien una disminución a mi cuenta de reales brasileños en Brasil y un aumento a mi saldo en pesos argentinos en Argentina. Por lo tanto, estamos hablando de que esta operación es la más versátil, dinámica y la más impactante que llega a tener un determinado precio en su tipo de cambio. Los costos que me está originando realizar una transferencia prácticamente se están pagando de inicio, al momento de la contratación del software y al momento de establecer un determinado hardware para establecer todo este sistema operativo de transferencias. Sin embargo, después, ese costo ya se absorbió y no solamente se absorbió, ya se pagó y por lo tanto estamos mencionando que la cantidad de costos que puede generar este producto denominado transferencias son los mínimos. Muy diferente al caso de los documentos. En el caso de los documentos, yo estoy observando una cotización diferente a las transferencias, porque estoy hablando de un producto diferente. Pero además de ello, estoy mencionando que la compra está por abajo de ella y que la venta también está por abajo de esta cotización en documentos. Suponiendo que esta cotización de documentos yo lo compro a 10.80, perdón, y lo estoy vendiendo a 10.85. ¿Por qué razón? Pensemos un poco en los costos. El documento sí es físico, sí hay un cheque que está expidiendo el banco a mi nombre para que en ese cheque se establezca la cantidad que yo deseo pagar. Sin embargo, yo compro ese documento en este momento y probablemente regrese a mi oficina, le llame a mi proveedor y le diga en este momento ya tengo tu documento, puedes pasar por él. Seguramente no lo hará ipso facto, lo hará tiempo después. Llegará el proveedor, recogerá el documento y por más hábil que pueda llegar a ser este proveedor, de todas maneras tendrá que acudir a Estados Unidos a cobrarlo.
A esa reserva federal, independientemente del lugar o provincia en Estados Unidos donde se ubique, requerirá de pasar 48 horas después a su presentación para que le generen estos fondos. En esa situación, estamos hablando que un día para yo poderlo tener en mi oficina, 2 días para que ese proveedor lo haya podido cobrar. En este sentido, yo estoy recibiendo los pesos el día de hoy, sin embargo estoy pagando los dólares probablemente hasta las 72 horas después, si bien me va. En esta situación estoy generando o me están generando un financiamiento. Yo soy el banco. Me están dando en este momento los pesos y los dólares me los cobrarán 72 horas después. No es simultáneo. Esta cantidad de financiamiento que me está entregando el cliente a mi banco debe de estar reflejado en ese tipo de cambio. Por eso te lo vendo mucho más barato a como si fuera una transferencia. En esta situación estamos observando que prácticamente la cantidad de operaciones que se realizan en documentos son cada vez menos. Sin embargo, sigue siendo un producto importante. Los traveler checks o esos cheques de viajero que generalmente tienen American Express y otro tipo de empresas, pues se ven muy beneficiados en función de esos financiamientos que recogen de los clientes. Por eso los seguros y por eso ese beneficio en cuanto a la cantidad en precio en el cual pudieras comprar $1. Veamos el billete. En el caso del billete, yo veo una cotización de 10.80 a la compra y 11.20 pesos a la venta. El más castigado de los productos de compra y el más alto en los productos de venta. También es físico como en el caso del documento. Sin embargo, en el caso del billete me está generando por sí mismo una cantidad de gastos de seguridad por poder adquirir ese dólar. Yo tendré que importar ese dólar, tendré que acudir a las fronteras, o si no son las fronteras, tendré que acudir a esos centros turísticos por excelencia de mi país y que de alguna otra manera que puedan ser generadoras de esta divisa. Pero todo ello puede empezar a generar una cantidad de costos impresionantes y donde al final este intermediario financiero tendrá que repercutirlo de alguna manera en el precio. En esta parte estamos mencionando que si yo también estoy vendiendo ese dólar, también es cierto que hay ciertas diferenciaciones incluso en la denominación del billete que quisieras tener. A veces los billetes de mayor denominación tienden a ser más costosos que los de menor denominación, creas o no lo creas. En este aspecto, vemos que los productos que se dan en el mercado de cambios tienen diferentes precios y esos diferentes precios van a poder favorecer tu mejor agilidad en la administración financiera. No lo sé. Si en este momento tienes la necesidad de generar dólares, pues empieza a planearlos paulatinamente, oportunamente, para que este precio de billetes no sea tan oneroso. O bien, si lo vas a generar en una transferencia, empieza a hacer contactos con esos proveedores y a sustituirles esos cheques en dólares a cambio de ciertos números de cuenta que te proporcionen, ya sea en una cuenta en dólares en cualquier lugar donde estés, porque sabes que el beneficio que tendrás es importante en cuanto al precio que pudieras llegar a tener. Por lo tanto, aquí estamos observando que conociendo con profundidad la cantidad de productos que pueden observarse en este régimen, en este mercado internacional de divisas, pudieras llegar a eficientizar de una manera muy importante lo que es tu operación financiera. Bien, en estos dos módulos o en estas dos sesiones que hemos hablado de uno de los principales mercados internacionales o uno de los principales mercados específicos como lo es el mercado de cambios, vemos que este mercado de cambios ha sido una de las variables más sensibles en cualquier economía y mucho más en las economías emergentes, porque es justamente el acceso hacia toda una gama de macrovariables que se pueden dar en ese país. Por lo tanto, el tipo de cambio reviste de una situación muy importante para generar certidumbre o para generar volatilidad. En este aspecto, es importante que puedas llegar a tener no solamente el conocimiento de cuáles son los factores que impactan el precio, Producto Nacional, inflación, tasa de interés o psicológico, social y político. De alguna manera u otra vemos que todos estos factores pueden impactar y cuidado, porque recuerda que estamos en un sistema flotante y que si el momento de la decisión de comprar esas divisas es un momento no oportuno en el mercado, tendrás que repercutirlo en el precio. Y al final esto no es tan sencillo como lo estoy explicando. Repercutirlo en el precio pudiera llegar a ser
que esa gran cantidad de esfuerzo que has hecho hasta este momento por adquirir cada vez más clientes, con esta subida en el precio, aunque sea marginal, aunque sea mínimo, los puedas llegar a perder. Por lo tanto, no es tan sencillo mencionar que yo estaré dispuesto a repercutirle el precio cuando ese competidor tan grande mío que está al lado, pues no les está repercutiendo el precio porque probablemente tuvo la posibilidad de planear con toda oportunidad esa adquisición de dólares y por lo tanto no tuvo ese impacto financiero de inmediato. En esta situación estamos mencionando, por lo tanto, que es de suma importancia que conozcas ese comportamiento que tiene el mercado de cambios en sus productos, en sus cotizaciones, en sus regímenes y por sus formas. Esta es la esencia. Con las actividades de aprendizaje que hemos llevado a cabo, ha quedado comprendido. Sin embargo, lo tomaremos más adelante. Nuevamente, muchas gracias y estaremos viéndonos muy pronto. Gracias.